Víctor. ¡Ay, me han pillado bailando! Arrancamos con Textos Salvajes en este lunes. El jueves ya es 1 de mayo. Por anticipado. Cuidadito mi agua, ¡Ay, caramba! Ya me siento. ¡Felicidades! Estamos en la semana del 1 de mayo. Día del Trabajador y de la Trabajadora. ¡Felicidades a todos los laburantes del mundo! ¡Uníos, laburantes del mundo! El jueves 1 de mayo ya es mayo. ¡Ya! ¡Qué rápido ha pasado este año! Está pasando. A la vuelta de la esquina es agosto ya no más. ¡Ay! ¡Qué ganas tengo de que llegue agosto! No piensen mal, en agosto salgo de vacación. ¡Ya! Y en agosto votamos. Ojalá votemos, ojalá votemos. ¡Sí! Crucemos los dedos. ¡Sí! 17 de agosto, elecciones generales. Hoy en la editorial de Contextos Salvajes hemos venido pum para arriba. Vamos, hay que empezar la semana bien arribotota. Alegría, la alegría revolucionaria, muchachos y muchachas. Que nunca nos quiten la alegría. Nos pueden quitar todo. El trabajo, nos pueden quitar absolutamente todo. Pero nuestra sonrisa será nuestra venganza. La alegría no nos la pueden quitar jamás. Hoy podíamos hablar, pero no vamos a hablar, Vamos a arrancar la editorial de Contextos Salvajes de lo que no vamos a hablar. Hoy podíamos hablar del Fondo Monetario Internacional. En la Argentina, hablaremos mañana. En la Argentina, la señora directora del Fondo Monetario Internacional ha hecho unas declaraciones explosivas que están revolucionando a la Argentina. ¿Por qué? Porque la directora del FMI ha pedido el voto para la derecha. Así como lo oyen. No se puede violar la soberanía de un país. No puedes venir desde una institución que ya sabemos lo que significa el FMI en cuanto a sojuzgar a los pueblos, en cuanto a imponer políticas. Y no puede llegar la señora. Hay elecciones en la Argentina también. En octubre, legislativas de medio tiempo. ¡Caramba! Pero son súper importantes estas elecciones de fin de año en la Argentina. Se definen muchas cosas. Y la señora del FMI ha dicho: cuidadito, pueblo argentino, tienen que votar por Milei. Hello. Se está llamando a eso. También ha hablado la jefa del Comando Sur, muy amiguita del señor Javier Gerardo Milei. Se está llamando a esta injerencia del FMI y del Comando Sur de los Estados Unidos democracia vigilada. Ya estamos llegando a un punto que la democracia no es tan importante, que ganar las elecciones no es tan importante, sino quién gobierna después, qué poderes fácticos te marcan la ruta. Y está claro que la ruta en la Argentina la marca el FMI y el Comando Sur. Democracia vigilada, democracia tutelada, democracia de segunda categoría. Ya los sociólogos están pariendo varios términos y de eso vamos a hablar mañana. También podríamos hablar hoy lunes de que por primera vez Corea del Norte, agárrate Catalina, que viene curva, Corea del Norte ha admitido por primera vez que ha tenido soldados sobre el terreno en la provincia rusa de Kursk. La provincia rusa de Kursk, invadida por los señores nazis del gobierno de Zelensky a finales del año pasado para tener un peso en la negociación con Putin. Bueno, por fin la Federación Rusa, el ejército ruso ha retomado la provincia de Kursk. Y lo ha hecho con ayuda de soldados de Corea del Norte. Esto era un rumor, era un chisme, era una conspiración, una confabulación, pero este fin de semana el ejército ruso y Corea del Norte han admitido: sí, hemos sido nosotros. Hemos ayudado a los rusos para votar a los ucranianos, a la OTAN y a toda la panda de la provincia rusa de Kursk. Esto no había pasado nunca, muchachos. ¡Ay, caramba! Y muchachas salvajes y contestatarias. Que soldados de Corea del Norte hayan combatido en territorio europeo
a favor de Rusia contra la OTAN, porque Ucrania es la OTAN. Esto no había pasado, never in the life. Nunca jamás de los jamases, y es sumamente grave, y esto sienta un precedente. Tampoco vamos a hablar de eso hoy. Ya, ¿de qué va a hablar este cuate hoy? No vamos a hablar tampoco, se cumplen 100 días del mandato de Donald Trump. Ah, caray. 100 días. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? 100 días en los que Donald Trump ha desconocido el derecho internacional, ha deportado masivamente, ha roto los tratados comerciales, ha ignorado a la OMC, la Organización Mundial del Comercio, se ha metido en una guerra con China que sabe que la va a perder y está retrocediendo, ha alborotado las bolsas. ¿Qué no ha hecho este cuate? Ha dicho este fin de semana Donald Trump que quiere acceso gratuito para los buques norteamericanos por el canal de Panamá y el canal de Suez. Gratis. Gratis. ¡No! En serio, papito, es uno de los tipos más ricos del mundo. Tiene en su gabinete al tipo más rico del mundo. Y no quiere pagar un peso. ¿Pueden creer? ¿Pueden creer? Chequen en el Google. Acceso gratuito por el canal de Panamá y por el canal de Suez. O sea, ¿quién eres vos, Donald Trump? ¿Quién te crees, papito? No, no puede ser. Esta semana vamos a hablar de los 100 días, iba a decir 100 años, ojalá, papito, los diositos nos agarren confesados. Ah, por cierto, hablando de diositos, este sábado una convocatoria a lanzo acá desde la República Salvaje de Contextalandia. Este sábado celebramos el Día de la Chacana, aquí en el Mirador de Quiliquili. También un saludo a toda la gente que nos escucha en Cochabamba, todos al santuario ahí de Santa Cruz en Cochabamba, la Santa Cruz. Se celebra la Chacana, la Cruz del Sur, Santa Cruz Vera Tatala, en Cochabamba, pero en La Paz, Mirador de Quiliquili, este sábado 6 de la tarde hasta las 10. Vamos a chequear ahí la Cruz del Sur. Llega mayo, llega la Cruz del Sur, hay que mirar al cielo y hay que recuperar nuestro Santa Veracruz Tatala, en Cochabamba, ahí camino a Valle Alto. Este sábado 3 de mayo, jueves primero, viernes 2, sábado 3, la Cruz del Sur, la Chacana. Vamos a recuperar, vamos a mirar al cielo, vamos a recuperar nuestros saberes ancestrales. Es lindo mayo, abril es el mejor, ¿no? Yo nací en abril, por si acaso. Abril rojo y revolucionario, pero mayo también es un gran mes. Hoy vamos a hablar, y ahí lo va a poner Angelito, ni de Corea del Norte, ni de Donald Trump, ni del FMI. Hoy vamos a hablar de Cachemira. ¡Sí! Cachemira. Cachemira a algunos les sonará a las famosas chompitas de cachemir, ¿no? Que son súper suavitas. Y cuestan un huevo, pero abrigan un montón. De ahí vienen las chompitas de Cachemira. Pero Cachemira está de actualidad y es bueno que paremos un poquito la pelota y nos salgamos de los temas que siempre hablamos acá en Contextos. Que si el genocidio contra el pueblo palestino, que si Donald Trump, que si Milei, que si Bukele, que si Ucrania. Y al final acabamos hablando siempre de los mismos temas. Un día de estos vamos a hacer un especial sobre África también. Así que vamos a empezar a diversificar, porque el mundo es mucho más grande de lo que pensamos. Y muchos temas no se hablan en los medios de comunicación. Vamos a hablar en África, de las guerras contra los colonos y contra el imperio francés que está aconteciendo estos meses y años. África se independizó en los años 60, la gran mayoría de los países, pero están viviendo una segunda independencia. Le están diciendo a Francia, potencia colonial que todavía tiene mucho que ver en muchos países, especialmente del Sahel, Burkina Faso, Chad, Níger, Nigeria. Están pasando muchas cosas lindas, Mali.
toda la parte que está debajo del desierto del Sahara, Mauritania, Senegal, todos esos países estaban bajo dominio francés. Y está habiendo una rebelión contra Francia en África. Vamos a hacer un especial sobre eso dentro de poco. Pero hoy, Cachemira. Cachemira es una región que actualmente pertenece a la India, pero es de mayoría musulmana y tiene mucho que ver Pakistán. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Y la semana pasada, que ha habido un atentado terrorista a finales de la semana pasada, en la que han muerto 27 personas, y no estaríamos hablando de Cachemira si la India y Pakistán fueran potencias nucleares. Las dos tienen bombas atómicas y otra vez tienen una enemistad desde que los ingleses, otra vez los europeos, desde que los ingleses se fueron o los echaron, mejor dicho, se quedó dividida la India, con Pakistán a un lado, con Pakistán Oriental, que luego fue Bangladesh, y dejaron ahí un quilombo. Qué raro, ¿no? Qué raro que las potencias coloniales europeas, especialmente Francia, Inglaterra, cuando se han ido cuando los han echado por luchas de liberación nacional de África y Asia, siempre han dejado fronteras mal trazadas, fronteras que dividían, y han dejado muchos conflictos postcoloniales. Uno de esos conflictos postcoloniales es Cachemira. Y hoy vamos a hablar de Cachemira para cambiar un poquito de tema. Y sobre todo porque están al borde de otra guerra. Hoy vamos a repasar todas las guerras entre India y Pakistán. Y dirás, ¿qué me importa India y Pakistán? Bueno, importa porque tienen bombas nucleares. ¿Y a mí qué me importa? Y si un día se enojan y echan una bombita nuclear, nos vamos al tacho todos. No solo indios, no solo los pakistaníes, absolutamente todos. Al borde de una guerra otra vez India y Pakistán por Cachemira. Así arrancamos hoy con Textos Salvajes. La 1. Vamos a tratar de hacerlo didáctico, porque mucha gente no sabe dónde está Cachemira y para mucha gente es la primera vez que van a escuchar de este conflicto, así que abrimos hoy la escuelita de la República Salvaje y Contextalandia. Pero primero la coyuntura. Esto pasó la semana pasada. El atentado, incluso están desviando ríos. Pakistán ha dicho que tiene más de 100 ojivas nucleares preparadas para ser lanzadas. La Marina de la India está haciendo maniobras militares y lanzando misiles. Está la cosa de color hormiga, pero primero la coyuntura y después explicamos el contexto histórico. Nos vamos hasta la India, nos vamos hasta Pakistán, nos vamos a Cachemira. Pakistán al borde de la guerra. Brutal ataque en Cachemira desata tensión nuclear. Una nueva tragedia en Cachemira ha encendido alarmas en el sur de Asia. Un ataque armado contra turistas dejó más de 2 decenas de muertos y desató una escalada diplomática entre dos potencias nucleares. India respondió con sanciones, amenazas y cierre de fronteras. Pakistán contraatacó con advertencias de guerra. ¿Qué hay detrás de este nuevo episodio de tensión? ¿Por qué el mundo vuelve a mirar con preocupación a la frontera más explosiva del planeta? Dale like, suscríbete y acompáñanos a entender el conflicto que podría reavivar un enfrentamiento histórico. El pasado martes 22 de abril de 2025, por la tarde, hombres armados abrieron fuego contra un grupo de turistas en una pradera cerca de Pahalgam, en Cachemira, administrada por la India. El atentado dejó 26 muertos, 25 indios y un nepalí en el ataque más letal contra civiles en años recientes. Las fuerzas de seguridad desplegaron operativos en la región para localizar a los responsables. Cachemira ha sido un epicentro de conflicto desde la partición del subcontinente en 1947. El ataque y la respuesta inmediata del gobierno indio provocaron una rápida escalada que reaviva los temores de guerra entre India y Pakistán. En respuesta al atentado, el gobierno de Narendra Modi retiró a su principal diplomático en Pakistán, cerró pasos fronterizos y suspendió la emisión de visas para ciudadanos pakistaníes, ordenando además la salida inmediata de los que ya se encuentran en territorio indio. La suspensión entrará en vigor el 27 de abril, con excepciones médicas, válidas solo hasta el 29 de este mes. Asimismo, India también suspendió el Tratado de Aguas del Indo, un acuerdo histórico firmado en 1960
1980 con mediación del Banco Mundial, considerado uno de los pocos pilares de cooperación entre ambas naciones. El ministro Shehbaz Sharif convocó al Comité de Seguridad Nacional y advirtió que cualquier intento de desviar el caudal de los ríos compartidos será visto como un acto de guerra. Además, Pakistán suspendió todos los acuerdos bilaterales, expulsó asesores de defensa indios y limitó al personal diplomático de India en Islamabad. También canceló todos los visados emitidos a ciudadanos indios, excepto para peregrinos religiosos sikhs, y les dio 48 horas para salir del país. El espacio aéreo pakistaní fue cerrado para aerolíneas propiedad de India u operadas por ella. Asimismo, Modi prometió castigar a los responsables. India los perseguirá hasta los confines de la tierra. Islamabad, por su parte, negó cualquier implicación y denunció una campaña de acusaciones sin pruebas. El ministro de Defensa pakistaní, Khawaya Asif, acusó a la India de preparar ataques encubiertos y advirtió: si un solo pakistaní muere, lo pagarán caro. Además, el grupo The Resistance Front, TRF, se atribuyó el atentado, pues según las autoridades indias, TRF actúa como fachada del grupo militante Lashkar-e-Taiba, con base en Pakistán y vinculado a los atentados de Bombay en 2008. Mientras tanto, en Nueva Delhi, miles protestaron contra Pakistán exigiendo venganza. En cuanto a Cachemira, los residentes temen una nueva ola de violencia y represalias. El ciudadano común siempre paga el precio, dijo un maestro local, puesto que las Fuerzas Armadas intensificaron controles y varios habitantes denunciaron acoso policial. Simultáneamente, en Pakistán, cientos se manifestaron contra lo que consideran amenazas de guerra de India. El reclamo por el control del agua fue un tema central en las protestas. Reclamada por ambas naciones, Cachemira sigue siendo uno de los lugares más militarizados del mundo. Desde que India revocó su autonomía en 2019, aumentaron los operativos y la censura. Aunque el gobierno asegura que la violencia ha disminuido, ataques como el reciente demuestran lo contrario. Expertos advierten, India podría tomar represalias más agresivas que en 2019, cuando lanzó ataques aéreos en Pakistán tras un atentado similar. La capacidad militar india ha crecido, pero la tensión se mantiene al borde de una escalada descontrolada. Si no hay intervención de terceros o moderación estratégica, el riesgo de una confrontación abierta es real, adviertan analistas en ciencias políticas de la Universidad de Tufts. ¿Será posible contener la tensión antes de que escale a un nuevo conflicto? Ojalá no escale la tensión, y si tú te preguntas con quién estamos, con la India o Pakistán, vamos a hacer una comparación futbolera, inevitable en contextos. Uno cuando ve un partido de fútbol, por ejemplo anoche Boca River o Bolívar Blooming, siempre que ves, o el clásico, la final de la Copa del Rey, que fue el sábado, Real Madrid-Barcelona, ganó el Barça 3-2. ¿Por qué aplauden? Cuando... que somos de Lamine Yamal acá. No me había enterado que somos de Lamine Yamal. Lamine Yamal, por cierto, su padre marroquí. Podía haber jugado para Marruecos perfectamente, Lamine Yamal, ¿eh? Los hijos de la migración están dando los mejores futbolistas en Europa. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Los hijos de la migración. Algún día tendremos que hablar de fútbol, migración y ultraderecha, porque la ultraderecha, que no vengan más extranjeros, hay que satanizarlos, igual que Donald Trump. Y luego los hijos de esos migrantes son los que se ponen la camiseta nacional y la camiseta de los equipos de fútbol y todo el mundo les aplaude. Bueno, hay que estudiar, hay que pararse a estudiar eso. Cierro el paréntesis. Cuando nos ponemos a ver un partido de fútbol siempre nos identificamos con uno o con otro, aunque no seamos hinchas de ese equipo. Yo soy de Die Strongest y del Athletic Club de Bilbao. Pero me siento a ver Boca River y estoy más cerca de Boquita por la relación que nos une a los stronguistas con Boca desde el accidente de Biloco, desde que nos prestaron dos jugadores. Bastida, el Zorro Bastida y Romerito. Siempre los stronguistas vamos a estar agradecidos a Boca, a su presidente, Alberto J. Armando. Puede ser, sí. Que le dio nombre a la Bombonera. La Bombonera no se llama Bombonera, se llama Estadio Alberto J. Armando. Ese presidente nos regaló a dos de sus mejores jugadores que se quedaron en nuestro corazoncito stronguista. Romerito y el Zorro Bastida. Siempre estaremos muy cerquita de Boca. Pero cuando te pones a ver un partido de fútbol, que tú no eres hincha de ninguno de los dos, te enganchas al partido si quieres que gane uno, si quieres que pierda el otro, y ahí te enganchas un poquito, ¿no? Con este conflicto de la India y Pakistán nos pasa un poquito lo mismo.
Y tú te preguntarás, ¿estamos más cerquita de la India, aunque no seamos hinchas de la India, o más cerquitas de Pakistán, aunque no seamos hinchas de Pakistán? Bueno, para la gente que necesita tomar partido, como yo, cuando ve algo, para estar ahí más emocionados y para hinchar para un lado, hinchar para el otro, hay que decir, y esto es una señal que lanzo, hay que decir que la India siempre ha estado más cerca de Estados Unidos. Está dentro de una alianza donde está la militar, donde está la India, Corea del Sur, donde está Japón, donde está Australia. La India, con el nacionalismo de derecha que gobierna la India con Modi ahora, Modi, el presidente de la India, siempre ha hecho buenas migas, buenas amistades con Donald Trump. La India está dentro de los BRICS, es cierto, tiene una política exterior de que estoy con uno, pero también estoy con el otro. La India siempre tiene un pie en un lado, otro pie en el otro. Es el país más poblado del mundo. Atenti con el dato. Le ha pasado a China, hace 2 años que le pasó a China. China está a 1.450 millones de habitantes y los indios están en 1.600. Son un huevo de gente. 1.600 millones de personas tiene la India, prácticamente es un continente, se habla del subcontinente indio. Y a pesar de que tiene relaciones buenas también con la Federación Rusa, de la que depende mucho, le manda gas, le manda petróleo, le manda armamento Rusia, pero la India siempre ha estado un poquito del lado de Estados Unidos. Y Pakistán siempre ha tenido buenas relaciones con la Unión Soviética, siempre ha estado ahí un poquito más cerca del lado contrahegemónico. Así que, si nos tenemos que posicionar en este tema de la India o Pakistán, estamos más con Pakistán. Hay que decirlo de frente. Nosotros siempre tomamos partido. A veces nos equivocamos, a veces elegimos el lado perdedor. Y bueno, es el lado oscuro de la vida, es nuestra forma salvaje y contestataria. Estamos más cerquita de Pakistán. Evidentemente, el pueblo que sufre es el pueblo de Cachemira. Nos vamos a ver estas imágenes, 40 segundos. La Marina de la India lanzando misiles antibuque contra y haciendo maniobras, preparándose para una guerra total, para una guerra nuclear. Vemos las imágenes, está la cosa calentita. Kenchi, Kenchi, que dirían los brazucos. Kenchi, Kenchi, la situación. De verdad. India realiza un lanzamiento de prueba de misiles en medio del auge de tensiones con Pakistán. Anteriormente, Islamabad amenazó de manera abierta a Nueva Delhi con represalias nucleares. Un alto cargo subrayó que misiles del país con 130 ojivas nucleares están reservadas solo para India. Esto después de que el gobierno indio suspendió el Tratado de Aguas, desviando el flujo de líquido del río Indo de Pakistán. La escalada entre Islamabad y Nueva Delhi se produjo después del atentado terrorista en Cachemira, administrada por India y que dejó al menos 26 fallecidos. Y es loco también pensar que una de las cosas que está desencadenando esta guerra, el mundo debe prepararse, ha dicho el primer ministro de Defensa pakistaní, una de las cosas es el desvío de un río. Nos recuerda un poquito al tema Silala, pero ni Chile ni Bolivia nosotros tenemos bombas nucleares. ¡Ah, caray! Así que la gente no se alarma tanto. Pero han desviado el río Indo, que da nombre a la India, nada más y nada menos. Han desviado los indios el río para dejarle sin agua al lado pakistaní. Siempre hemos dicho que las futuras guerras van a ser por el agua, y esta es una prueba más. El mundo debe preocuparse, hablan los militares de ambos lados. ¡Ah, caray! El conflicto entre Pakistán e India podría convertirse en una confrontación nuclear. Así lo advirtió el ministro de Defensa pakistaní. Según él, el mundo debería preocuparse por la escalada entre dichas naciones que poseen armas nucleares. Además, desde Nueva Delhi afirman que elaboran medidas para que ni una gota de agua llegue a Pakistán. Sobre esto informó el ministro de Recursos Hídricos de la India, refiriéndose a la suspensión del Tratado de Agua que quitaría el acceso al líquido vital del río Indo a Islamabad.
Anteriormente, los medios reportaron sobre un tiroteo en la frontera entre guardias de ambos países. La tensión surge tras el atentado contra unos turistas en la zona de la región de Cachemira, administrada por India, en la que murieron más de 25 personas y del que Nueva Delhi hace responsable a un grupo armado vinculado a Islamabad. Desde India anunciaron una serie de medidas como la expulsión de los ciudadanos del país vecino, a las que Pakistán respondió con el cierre de su espacio aéreo para aviones indios y el cese del comercio. Está la cosa calentita, les he dicho. Vamos a escuchar ahora a un analista desde la Argentina, Jorge Castro, que nos habla un poquito de el contexto, las consecuencias, las alianzas internacionales. Tenemos una visión tan eurocéntrica, tan gringocéntrica en los medios de comunicación, que muchas veces la agenda informativa internacional y nacional siempre está marcada por el norte global, por los medios gringos, por la CNN, por los medios europeos, y lo que está pasando en Asia con India y Pakistán es sumamente grave. Si esto pasara entre dos países europeos, americanos, o pasara en otras latitudes, abriría los informativos, y estamos ignorando un tema que es sumamente importante. Evidentemente, Contexto Salvaje y había ya la televisión, donde si no tratamos de zafar y tratamos de gambetear esa agenda informativa que viene impuesta por Estados Unidos y por Europa. Por eso hablamos hoy de la India y de Pakistán, por eso hablamos hoy de Cachemira. Escuchamos a este analista, Jorge Castro, desde la Argentina. Cachemira, que es un estado de la India, cuya mayoría de la población es musulmana, es un ataque terrorista hacia un ómnibus que ocasionó la muerte de 21 turistas. Esto es lo que ha transformado este conflicto en un conflicto verdaderamente internacional, teniendo en cuenta sobre todo, como indican todos los medios de comunicación, que tanto India como Pakistán son dos potencias nucleares. De modo que estas dos potencias nucleares, que son India y Pakistán, han tenido ya 3 guerras en las que estuvo en juego la existencia de la nación pakistaní. Y nuevamente, en este momento, el gobierno de la India, Nueva Delhi, lo que ha acusado como responsable directo de este ataque terrorista es al propio Estado pakistaní, sosteniendo que a través del ejército de Pakistán y sobre todo de su sistema de inteligencia, que es extremadamente poderoso y efectivo, hay control directo de estos grupos denominados terroristas, cuya última manifestación ha sido precisamente este ataque contra un ómnibus cargado de turistas que ocasionó la muerte de 21 de ellos. En estos términos es que se presenta una situación que en cualquier momento puede pasar a una fase de enfrentamiento convencional de carácter bélico, sin que esto implique en modo alguno que este conflicto de carácter bélico que puede estallar en cualquier momento entre India y Pakistán adquiera características de enfrentamiento de carácter nuclear, porque en las tres guerras internacionales que han tenido entre Pakistán y India, la disuasión nuclear, el hecho de que las dos partes están dotadas de armas nucleares, funcionó absolutamente, en el sentido de que en ningún momento hubo la menor posibilidad de que tanto India como Pakistán recurrieran al arma nuclear en el transcurso de sus 3 guerras de conflicto de carácter convencional. Bueno, y justamente por esto, Jorge, vamos a compartir un mapa que nos acerca más para observar las regiones, porque esto, claro, ha endurecido también la situación de los migrantes, tanto de Pakistán como de la India, ¿es así? Así es, absolutamente, absolutamente. Teniendo en cuenta además que la población de Cachemira, que es una provincia de la India, es en su totalidad es población islámica, y que en una parte muy significativa de ella tiene claramente un vínculo estrecho, muy estrecho, con Pakistán, que es nada menos que la división que se produjo en el año 1947, cuando la India británica dio paso a través de un sangriento proceso de partición al nacimiento de 2 países independientes, la República de India por un lado y Pakistán por el otro. Esto fue lo que ocasionó que gran parte de la población que ha quedado entre los dos sectores de India y Pakistán
tuviera una relación de dinamismo, de absoluto conformidad con la trayectoria y la intensidad de la identidad islámica proveniente de Pakistán, como dice Jorge Castro de la Argentina, tiene mayoría musulmana y la India tiene mayoría hindú. No es un conflicto de religiones, pero evidentemente no podemos mirar para otro lado y el componente religioso también pesa. La India y Pakistán por un conflicto en ese territorio que está ahí en la mitad de ellos, Cachemira, frontera con la China también. Es toda la zona del Himalaya, es una zona muy montañosa, se parece mucho a los Andes. Para explicar todo este conflicto que hay desde que tiene la India y Pakistán, hay que retroceder al Imperio Británico. El Imperio Británico, los europeos dejaron un problemita y ese problemita sigue. Así que es una herencia colonial. No es culpa ni de los indios, ni de los pakistaníes, ni del Islam, ni de las religiones. Esto es un problema que dejaron los europeos. O casualidad. Nos vamos a ver este videíto didáctico de Memorias de Pez de 10 minutitos que explica por qué la India y Pakistán están enemistados desde hace tiempo y por qué Cachemira es un problema que dejaron los señores británicos. Bueno, pues yéndonos muy atrás, hemos de deciros que durante siglos el subcontinente indio fue un mosaico de diferentes religiones, culturas y lenguas. Hindúes, musulmanes, sikhs, jainistas, budistas y cristianos, entre otros, vivieron en proximidad relativamente cercana, lo que en muchos casos fomentó un ambiente de coexistencia y convivencia cultural, pero sería ingenuo deciros que las diferencias, a pesar de coexistir, no supusieron también choques, y es absurdo pensar que siempre hubo paz entre las distintas culturas que allí habitaban. Eso sí, los episodios conflictivos muchas veces venían más por rivalidades políticas que por intolerancia religiosa. Pero el tema gordo vino después. Como muchos sabéis, a partir del siglo XVIII el subcontinente indio cayó bajo el control del Imperio Británico, algo que se consiguió en gran medida gracias a la presencia de la Compañía de las Indias Británicas. Al hacerse con el poder, los británicos reorganizaron la estructura administrativa y económica de la región, introduciendo sistemas y prácticas que eran ajenos a las tradiciones locales. Esto incluía la reestructuración de la tierra, la introducción de nuevos sistemas fiscales y la explotación de recursos para beneficio de Reino Unido. Además, durante su dominio, los británicos aplicaron la política de divide y vencerás, aumentando las divisiones religiosas y sociales existentes, lo cual sentó las bases para lo que se venía. Tras el movimiento de independencia de la India, Reino Unido tomaría la decisión de dividir el continente en función de la mayoría hindú y la minoría musulmana que allí existía. La partición fue propuesta como una solución al conflicto religioso y político entre hindúes y musulmanes, pero estaba muy lejos de serlo, ya que, como os imagináis, había musulmanes en muchísimas regiones distintas. Lord Mountbatten, el último virrey de la India británica, jugó un papel clave en este proceso, mientras que la línea de división fue trazada por Sir Cyril Radcliffe, un tío que lamentablemente tenía poca familiaridad con las condiciones locales, y es que no es la primera frontera de la historia que se ha trazado por alguien que no tiene ni pajolera idea y que ha influido enormemente en un conflicto posterior. Tras el proceso de partición, en agosto de 1947, se crearon dos estados independientes, India con una mayoría hindú y Pakistán con un estado para los musulmanes dividido en Pakistán occidental y oriental. Este último, más tarde, se convertiría en Bangladesh. Esta partición desencadenó una enorme ola de migraciones en la que millones de personas se desplazaron y sufrieron unas condiciones de vida pésimas. Ya veis que la década de los 40 fue crucial y que en ella las potencias occidentales tuvieron mucho que ver con los conflictos que hoy en día hay en Oriente. Bueno, como no podía ser de otra forma, uno de los pequeños estados principescos que tenía un gran número de habitantes musulmanes quedó del lado indio. Hablamos de Cachemira. El problema es que su gobernador, Maharaja Hari Singh, era hindú, así que la movida estaba servida. En octubre de 1947, tribus y fuerzas de Pakistán invadieron Cachemira con el objetivo de anexarla a Pakistán. Maharaja Hari Singh se enfrentó a la invasión y buscó el apoyo del gobierno de la India, quien terminó brindando apoyo militar para repeler esta invasión.
El lío fue tan gordo que se llevó a las Naciones Unidas y en 1948 se estableció un alto al fuego, dejando Cachemira dividida por los años venideros, a lo largo de lo que ahora es conocida como la línea de control. Y es que lo de Cachemira iba a traer mucha cola. En 1965 se produciría otra guerra por Cachemira. En este año, Pakistán lanzó la Operación Gibraltar, que tenía como objetivo infiltrar fuerzas en Jammu y Cachemira para provocar una insurrección contra el gobierno indio. Pakistán esperaba que esto llevaría a la población local a rebelarse en apoyo de una unificación con Pakistán. Por su parte, la India respondió con firmeza y lanzó una contraofensiva. El combate enseguida se intensificó y se llegaron a utilizar tanques y artillería pesada, además de que hubo combates aéreos e incluso navales. Una guerra moderna en todo su esplendor, vamos. La verdad es que en esos tiempos el horno no estaba para bollos. Los Estados Unidos y la Unión Soviética habían comenzado su escalada de tensión en la Guerra Fría, y el mundo ya tenía suficientes problemas. La presión internacional para frenar el conflicto fue importante, y finalmente se acordó un alto al fuego el 23 de septiembre de 1965. Las negociaciones posteriores llevaron a la firma de los Acuerdos de Tashkent, supervisados por la Unión Soviética, donde se acordó retirar todas las fuerzas a sus posiciones previas al conflicto. La cosa quedó más o menos igual que antes, pero hubo un cambio grande. La carrera armamentística en el subcontinente indio sería imparable a partir de ahora. En 1971 comenzaría otro conflicto que sería clave en la región. Las elecciones generales de 1970 en Pakistán resultaron en una victoria aplastante de la Liga Awami, un partido político de Pakistán Oriental liderado por Sheikh Mujibur Rahman. La Liga Awami demandaba una mayor autonomía para Pakistán Oriental. Sin embargo, el régimen de Pakistán Occidental, liderado por el presidente Yahya Khan y apoyado por Zulfikar Ali Bhutto, del PPP, el Partido Popular de Pakistán, se negó a reconocer los resultados electorales. El conflicto escalaría enormemente tras el intento de Pakistán de reprimir el independentismo de forma totalmente represiva. Como no, la India intervendría y comenzaría a proporcionar apoyo militar, entrenamiento y refugio a los Mukti Bahini, los combatientes para la libertad del Bangladesh. En diciembre de 1971, después de un ataque aéreo pakistaní en bases aéreas indias en el oeste, India declaró formalmente la guerra a Pakistán, dando inicio a la guerra indo-pakistaní de 1971. Esta guerra duró solo 13 días y terminó con la victoria india, así como con la independencia de Bangladesh, una nueva región que amanecía devastada por la guerra y que tenía por delante enormes desafíos de reconstrucción. Por su parte, tanto India como Pakistán seguirían enfrascados en su particular batalla, una batalla que sería cada vez más preocupante porque ambos países conseguirían desarrollar durante las décadas posteriores armamento nuclear. En 1999 surgiría otro enfrentamiento militar en la región de Kargil, una región situada cerca de la línea de control. Allí se descubrió que soldados pakistaníes se habían infiltrado en territorio indio para cortar una carretera y frenar el abastecimiento de las tropas indias. Las tropas fronterizas indias descubrieron el pastel demasiado tarde, siendo emboscadas, lo que llevaría al lanzamiento de la Operación Vijay por parte de la India, una operación encaminada a expulsar a los infiltrados del terreno montañoso y que sería observada a nivel internacional con gran miedo debido al peligro de una escalada de tensión entre las dos potencias nucleares. Tras este conflicto, las tensiones aumentaron aún más si cabe, mientras que la comunidad internacional percibiría claramente a Pakistán como un país al que aislar. En Pakistán, el conflicto y su resultado afectaron la estabilidad política, contribuyendo al golpe de Estado en 1999 por parte del general Pervez Musharraf. Durante el nuevo milenio, las escaladas de tensión entre ambos países tampoco cesarían. La línea de control sería un escenario de tensiones constantes, una línea que ya no es una frontera internacional reconocida, sino el resultado de los conflictos anteriores y acuerdos de cese al fuego. Desde Kargil ocurrirían numerosos ataques, disparos, bombardeos y distintas violaciones del alto al fuego. Por ejemplo, en 2016, un ataque terrorista en la región de Uri sería atribuido por la India a militantes pakistaníes, algo que le valdría como excusa a la India para lanzar un ataque contra presuntos campamentos militares en la línea. En 2019 hubo una crisis importante en la que un ataque suicida se llevaría a cabo en Pulwama, en la India, dejando decenas de muertos. Nueva Delhi respondería con ataques aéreos a la ciudad de Balakot, en Pakistán, y los pakistaníes conseguirían capturar a un piloto indio en esta acción. En un gesto que fue visto como un intento de desescalada, Pakistán liberó y repatrió al piloto indio capturado, el comandante de ala Abhinandan Bartaman.
Como podéis imaginar, la región de Cachemira sigue siendo un punto caliente, un lugar que se ha convertido en un infierno para las personas que viven allí. India y Pakistán siguen utilizando el nacionalismo para ganarse los votos a nivel interno, y la cuestión de Cachemira es algo que se utiliza como herramienta para ello. Ambos se acusan mutuamente de terrorismo y de una mala gestión fronteriza, y todo esto imposibilita el acercamiento económico entre ambas naciones. Y es que aunque la violencia sea extrema en estas dos regiones, lo cierto es que parece que en algún punto están obligadas a entenderse. A diferencia de otros conflictos más asimétricos, estamos hablando de dos potencias con armas nucleares. Una de ellas, además, es el país más poblado y con más crecimiento del mundo. Las alianzas estratégicas en la región también han variado considerablemente con el paso del tiempo. Pakistán ha pasado de ser un importante aliado de Estados Unidos a ser una pieza clave para China, ya que a través del puerto de Gwadar, China se ha buscado una salida al Océano Índico. Mientras las tensiones fronterizas entre la India y China y las nuevas relaciones del gigante asiático con Pakistán han provocado que India se alinee con el bloque occidental. De hecho, la India es miembro de la alianza Quad, formada por la propia India, Australia, Estados Unidos y Japón. A pesar de ello, la India tiene que jugar a dos bandas, ya que el país también depende mucho del petróleo, del gas e incluso del armamento que les manda Rusia. Ahí estaban esas alianzas de las que hablábamos al comienzo, la India más cerca de Estados Unidos y Pakistán más cerca de la China. Es un quilombo el tema de Cachemira, pero ahorita y con este video viajamos al terreno, a Cachemira, y escuchamos a los grandes olvidados, los cachemiríes, la gente que vive ahí, sobre el terreno, que están entre los indios, entre los pakistaníes. Hay un nacionalismo también Cachemira, hay una guerrilla que pide por la independencia de Cachemira, así que fuego cruzado. Con este video nos despedimos, esto ha sido un especial Cachemira, nos vamos hasta las montañas, cerca está el Tíbet, las montañas del Himalaya, son paisajes que nos recuerdan mucho al Ande, a la cordillera de los Andes. Ahí las montañas son de 8.000 metros, acá las montañas de los Andes son 2.000 metros más bajitas, son 6.000, pero el paisaje se parece mucho. Escuchamos a la gente de Cachemira, nosotros volvemos mañana. Esto ha sido un capítulo especial de Contextos Salvajes.